quisieron mostrarlo como un gesto humanitario por la paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, decidieron el pasado 26 de febrero suspender la práctica de secuestros de figuras políticas y a principios de abril liberaron los últimos 10 rehenes militares en su poder. A pesar de que el grupo guerrillero ha manifestado su intención de sentarse a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos, cerca de 300 civiles quedan bajo su merced, un hecho que pone en duda el significado detrás de esta resolución. ¿Acaso las FARC están perdiendo el control de su lucha? Esta noche analizamos Colombia en perspectiva. Muy buenas noches, les habla Natalia Bonilla de Ríos, directora de la revista Latitudes y conductora de este programa. Durante este quinto episodio estaremos analizando la decisión de las FARC de suspender secuestros de figuras políticas como táctica de terror y disuasión, si esto significa un avance del gobierno nacional en derrotar a este grupo rebelde y si será cuestión de tiempo para que el organismo retome su poder o se fragmente por completo. Para esta edición nos complace contar con un panel de analistas compuesto por el estudiante de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Félix Santiago Martínez, y la periodista y estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Niduan Coto Rodríguez. Gracias a ambos por unirse al programa. Muchas gracias, Natalia, por la oportunidad y saludos a mi compañera Lido. Muchas gracias, un saludito a los que escuchan, gracias a Félix, gracias a ti, Natalia, por esta invitación. Liduan, tras una misión de rescate de más de 5 horas, los últimos rehenes políticos de las FARC fueron liberados. La mayoría de estos prisioneros llevaba 12 años cautivos y si nos ponemos a pensar en esta situación, ¿bajo qué circunstancias las FARC tomaron esta decisión de suspender sus prácticas de secuestros? Bueno, la liberación de estos 10 soldados después de, 12 años de estar en cautiverio, básicamente la FARC quiso plantear que quiere llegar a unos acuerdos de paz con el gobierno. Han sido muchos años de lucha, de muchos secuestros, así que yo creo que, según lo que ellos expresaron, ¿verdad? Aparentemente es comenzar a crear vínculos de paz contra el gobierno y los civiles. Ahora mismo, además de estos 10 soldados que liberaron, hay casi 405 civiles en cautiverio y la comunidad colombiana está muy molesta, además de otras cosas que han ocurrido al pasar de los años, que más adelante se comentarán. Pues la FARC quiere llegar a un acuerdo de paz, aparentemente. ¿Qué importancia tiene este colectivo de civiles frente a los prisioneros políticos que fueron liberados? Yo entiendo que la importancia que tiene este grupo de rehenes y lo que lo diferencia del grupo de rehenes civiles que todavía mantiene la FARC en cautiverio es que este grupo de rehenes le servía a la organización como una manera de tener poder de negociación, valga la redundancia, con el gobierno colombiano. La diferencia fundamental entre ambos dos grupos es que los rehenes civiles han sido históricamente una fuente de financiamiento para la organización llevar a cabo sus actividades, por lo que no han querido liberarlos hasta el momento, y los rehenes que han sido liberados del grupo de rehenes civiles ha ocurrido porque familiares y grupos han pagado su recompensa. Existe una confusión en torno a si esta táctica del secuestro es una práctica terrorista o es simplemente una práctica de un grupo terrorista. Así que quisiera que nos detuviéramos un momento y yo creo que Félix, tú podrías definir con mayor precisión si el grupo de las FARC es considerado un grupo terrorista, un grupo rebelde o de insurgencia. Yo tengo personalmente un
un cuestionamiento sobre lo que es y lo que no es terrorismo. Esto es un debate que académicamente se ha llevado por muchos años y conceptualmente se ha hecho difícil definir lo que es terrorismo y qué es un grupo terrorista y qué no es un grupo terrorista. Para Estados Unidos, la Unión Europea y sobre 30 países en el mundo, la FARC ha sido designada como una organización terrorista. Específicamente, la ley estadounidense contenida en el Código de Regulaciones Federales propiamente define un grupo terrorista como un grupo que utiliza la fuerza de manera ilegal y la violencia contra personas o propiedades para intimidar, coercionar un gobierno, una población civil o cualquier segmento de ambos en la consecución de objetivos políticos o sociales. O sea, leyendo esta definición que es establecida por el propio Estados Unidos, podemos partir de la premisa de que sí, la FARC podría ser una organización terrorista, pero esto sería una contraposición de diferentes visiones que históricamente han surgido sobre los grupos insurgentes, ya que tanto grupos terroristas como grupos insurgentes y como grupos que utilizan la violencia como arma política se parecen bastante, hay ciertas similitudes. Yo, en mi carácter personal, considero que la FARC es un grupo insurgente que ha llevado a cabo ataques terroristas como una manera de alcanzar unos objetivos específicos, pero que propiamente no abrazan una ideología terrorista que sea su objetivo principal, simplemente es un medio. Y en este caso, aunque la ley estadounidense lo define así, quedan lagunas en cómo definir grupos que podrían ser o no ser grupos terroristas. ¿Hasta qué punto se podría atribuir esta medida a la efectividad del Plan Colombia? Podríamos argumentar que sí. Después de 10 años, los frutos de ese plan están siendo cosechados. Vemos que el ejército actualmente con una ofensiva desde 2008 ha puesto en jaque los diferentes frentes y unidades de movimiento armado, al punto de que de manera unilateral están soltando, están liberando rehenes. El Plan Colombia fue concebido como un plan a mediano y a largo plazo, y luego de 10 años podemos argumentar que 8 billones, un ejército, una modernización donde ha incluido entrenamiento por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos, la adquisición de helicópteros que le ha permitido tener una movilidad a las fuerzas colombianas alrededor de la selva de su territorio, pues ha contribuido que se hayan podido llevar a cabo operaciones militares con mayor efectividad. Esto al punto de que 3 de los 7 líderes que componían el secretariado, que es la organización política más importante de la FARC, hayan sido eliminados o hayan sido batidos a tiros como parte de lo que entiendo ha sido las consecuencias que le ha traído el Plan Colombia al país. Colegas, vamos a hacer una pausa, pero en el próximo segmento estaremos discutiendo la historia de las FARC y también entraremos en una discusión en torno a si es muy pronto todavía para pensar que esta suspensión de secuestro es un debilitamiento o el fin de esta guerrilla.